Muy buenos días a todos. Hoy les voy a explicar cómo resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa aplicando la regla de tres. Tenemos este primer caso, regla de tres simple directa, donde se da cuando dos o más magnitudes que intervienen en un problema son directamente proporcionales. A continuación tenemos este ejemplo. Dice, un camión transportador de caña de azúcar tarda 4 horas en recorrer 280 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 10 horas? Entonces, lo primero, identificar esas magnitudes o variables. Lo voy a colorear. Entonces, estos datos que tenemos. El camión, primeramente, tarda 4 horas en recorrer 280 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 10 horas? Luego voy a registrar estos datos de la siguiente manera. Voy a hacer dos columnas con estas variables. La columna de horas y de kilómetros. Primero, el camión tarda 4 horas y se recorre 280 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 10 horas? Lo estoy registrando con X porque es lo que queremos hallar, lo que queremos saber, cuántos kilómetros recorrerá en las 10 horas. Ahora me planteo la siguiente pregunta. ¿Será que en más horas el camión recorrerá más kilómetros o menos kilómetros? Obviamente vas a coser más kilómetros, ¿verdad? A más horas el camión va a coser más kilómetros. Si se cosería menos horas, obviamente vas a coser menos kilómetros. Entonces vemos que cuando se aumenta la primera variable, la otra también aumenta, o si se disminuiría, la otra también disminuye. Entonces, existe una relación directamente proporcional. Voy a anotar la letra D. Y a continuación lo voy a representar como una ecuación para hallar ese valor de x. ¿Sí? Entonces me fijo la columna donde está la incógnita y registro de esta manera: 280 entre x, lo estoy anotando en forma de fracción, igual 4 sobre 10 o 4 décimas. ¿Sí? De esta forma, con esta ecuación voy a hallar esa incógnita, ese valor de x. Vemos que en el lado derecho podemos deducir esta fracción. Sacando mitades me quedaría 2/5. Y a continuación voy a pasar la incógnita al otro lado para hacer el cálculo más rápido. Entonces tendría 280. Y este 5 que está dividiendo en el lado derecho pasa a multiplicar. Y x que está dividiendo pasa a multiplicar al lado derecho. Tendría 2 por x. Y despejando x me quedaría 280 por 5 dividido entre 2 igual a x. Puedo deducir, sacando mitades, 280 y el 2 de abajo, me quedaría 140 por 5. Efectuando ese cálculo, sale 700, que es el valor de x. Para que se vea mejor lo voy a cambiar de lados. Entonces, este valor que hemos hallado representan los kilómetros que va a recorrer ese camión en las 10 horas. ¿Sí? Va a recorrer 700 kilómetros en 10 horas. Tenemos el siguiente caso. Regla de tres simple inversa. Se da cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. En ese caso se tiene un problema de regla de tres simple inversa.
Lo vamos a ver con este ejemplo. Dice, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, la pregunta es, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Al igual que el problema anterior, voy a identificar las variables, es decir, estos datos que me da el problema. 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo. Y la pregunta es, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? La interrogante es los días. Voy a hacer 2 columnas también con esas variables. En la columna de hombres, registro lo primero, donde indica que 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo. Posteriormente, ¿cuántos días? Es decir, esa es la interrogante. ¿Cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Me planteo la siguiente interrogante. ¿Será que si se aumenta el número de trabajadores o el número de hombres, se tardará más o menos días en realizar ese trabajo? Se va a tardar menos días, ¿verdad? Se va a tener más trabajadores y lo van a hacer en menos días ese trabajo. O caso contrario, si disminuye el número de trabajadores, en ese caso lo van a hacer en más días ese trabajo. ¿Sí? Vean que existe una relación inversamente proporcional, porque al aumentar una de las variables, la otra disminuye, o si se disminuye esta primera variable, la otra aumenta. Ahora, ¿cómo voy a efectuar el cálculo? Lo voy a registrar en la columna donde está la incógnita. Como vemos, tal y como se ve, 24 sobre x en forma de fracción igual, pero para este caso voy a invertir estos dos datos, es decir, 18 entre 3, lo estoy invirtiendo, el 18 lo coloco arriba y el 3 abajo. ¿Por qué? Porque es un caso de regla de 3 inversa, ¿sí? Existe una proporcionalidad inversa. En el anterior caso vimos que era del tipo de proporcionalidad directa, ¿sí? O directamente proporcional. Entonces, en ese caso, lo hemos registrado para la ecuación tal y como se veía. 280 entre x igual 4 entre 10. Pero para este otro caso sucede lo contrario, es decir, se invierte estos datos porque es inversamente proporcional. Y ahora sí, voy a calcular, voy a hallar el valor de x, que es la incógnita. Vemos que en el lado derecho, 18 entre 3 lo puedo dividir directamente, me va a salir 6, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, entonces, voy a despejar x, que está dividiendo, lo voy a llevar al otro lado a multiplicar, tendría 24 igual 6 por x. Despejando x, este 6 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y resolviendo 24 entre 6, vamos a tener que es igual a 4. Para que se vea mejor, lo voy a cambiar de lados, tendría x igual a 4. Y este valor es lo que nos indica, ¿no? Que son los días que van a emplear 18 hombres para realizar ese trabajo. Van a tardar 4 días esos 18 hombres. Entonces, en un inicio teníamos, ¿no?, que 3 hombres necesitaban 24 días, pero como se ha aumentado el número de trabajadores a 18, ahora lo van a hacer en menos días. Solamente 4 días van a necesitar para realizar el mismo trabajo.